Atención, porque lo que tenemos que desgranar hoy no es una simple noticia, es el estruendo de un imperio televisivo que se derrumba, pieza a pieza, dejando a sus estrellas al borde de la ignominia. Ojito con lo que tenemos que comentar de Carlota Corredera y, por supuesto, lo que ha ocurrido en el último y explosivo directo de Antonio David Flores, porque aquí hay mucho más de lo que parece a simple vista. Estamos hablando de un auténtico cataclismo en la pequeña pantalla, una limpieza que ya era necesaria desde hacía años y que ahora se ha materializado de forma implacable. Como ya sabéis, la tarde de ayer no fue, ni de lejos, fácil para Carlota Corredera, después de que el programa No Somos Nadie llegase a su final de forma definitiva y sin anestesia. Este hecho viene a significar la desaparición, la disolución total del último reducto, del último rescoldo, del universo Sálvame, ese pozo sin fondo que tanto daño ha causado. Es el adiós definitivo a una era televisiva marcada por la polémica, la confrontación y, en muchas ocasiones, la absoluta falta de escrúpulos que tanto nos ha indignado a todos los que hemos sufrido ese programa. Es verdad que para ella la situación podría ser aún peor. Podría estar en el mismo infierno mediático que vive, por ejemplo, María Patiño, a quien también hemos visto llorar desconsoladamente, con una imagen absolutamente patética, en un vídeo que circuló como la pólvora hace solo unos días. Carlota, por lo menos, sigue de alguna manera enchufada en televisión española, una suerte que muchos otros no han tenido. No es una presencia constante, no es una cosa de locos, colabora puntualmente en algunos programas, pero por lo menos le queda ese pequeño salvavidas, ese hilo que la mantiene a flote en el proceloso océano de la televisión nacional. Esa es, realmente, la única esperanza que les queda a muchos de los que fueron parte de Sálvame. En el caso de Patiño, si no la enchufan en algún programa de televisión española o en algún medio público, desde luego va a ser muy complicado, casi imposible, que la desquieran en otro medio de comunicación relevante. Estamos hablando de personas que no solo han demostrado ser unas auténticas kamikazes, unas máquinas de triturar reputaciones, sino que además han terminado haciendo un programa que aburría completamente a las ovejas, que espantaba al resto de colaboradores con su incesante adoctrinamiento y su discurso monocorde. Si no me creen, que le pregunten, por ejemplo, a Kiko Matamoros, que sabe muy bien de lo que estamos hablando y que también fue víctima de la maquinaria. Ahora, antes de que profundicemos en la hipocresía que Carlota Corredera ha mostrado una y otra vez, y lo que Antonio David Flores tiene que decir al respecto, me gustaría hacer una pequeña pausa. Si este tipo de contenido te apasiona, si quieres estar siempre al tanto de estas explosivas verdades que otros medios ocultan, te invito a que te suscribas a nuestro canal, La Corrala VIP. Solo aquí encontrarás la información más cruda y las revelaciones que nadie más se atreve a contar. Así que, pulsa ya ese botón y únete a nuestra familia de investigadores de la verdad. Además, cuéntame en los comentarios, justo aquí abajo, desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión sobre este turbulento final de la era Sálvame. Me encantaría leerte y saber tu opinión sobre este descalabro mediático. Como decíamos, a Carlota Corredera todavía le queda ese trabajo en la cadena pública, donde, y esto es lo más sangrante, está cobrando de lo que pagamos todos, de nuestros impuestos, de nuestro esfuerzo diario. Pero, a pesar de todo, ella se siente poderosa, se siente intocable, y se dedica a dar lecciones a los demás, a pontificar sobre lo que está bien y lo que está mal en este sector. Lo vimos, sin ir más lejos, el otro día, con esas famosas palabras en las que tachó de gentuza a algunos youtubers que se dedican a cobrar a través de Bizum, señalándolos con el dedo como si fueran lo peor de la sociedad, un acto de soberbia que no tiene parangón y que clama al cielo. Bueno, pues atentos, porque Antonio David Flores ha respondido a todo esto en su último directo, un directo que ha sido una auténtica bomba informativa y ha compartido unas imágenes que dejan terriblemente mal, y eso es quedarse corto, a Carlota Corredera. Ayer mismo veíamos cómo ella, una vez más, se lamentaba de que en este país, según su narrativa, la han penalizado por defender a las mujeres y luchar contra la violencia de género. Un discurso que repite hasta la saciedad, pero que está lleno de agujeros y contradicciones insalvables. Realmente, Carlota, el problema es el contrario. El problema es que solo lo hiciste, y esto es crucial, con Rocío Carrasco, convirtiendo su caso en tu bandera y tu salvoconducto. Pero ¿qué hay de los innumerables casos? Hubo multitud de situaciones en el programa Sálvame, en el que tú también participabas activamente, en los que fuiste cómplice de linchamientos hacia otras mujeres, o donde no defendiste a personas que realmente eran víctimas y que imploraban ayuda. Ese discurso tan conveniente de Carlota ha sido desmontado de un plumazo por Antonio David en su último directo, con unas imágenes que, os lo prometo, son tremendas. De verdad, que te dejarán sin palabras y te harán cuestionar absolutamente todo lo que creías saber. Lo vamos a ver a continuación.
Pero antes, vamos a tocar un tema que nos viene al pelo, para contextualizar la magnitud de este cinismo, lo de Carmela Marchante ayer en De Viernes. También lo hemos tocado ya en un vídeo anterior, pero lo cierto es que la cosa sigue dando mucho de qué hablar, y las heridas siguen abiertas. El tema nos viene al pelo porque Carmela es precisamente una de esas mujeres que fueron terriblemente denigradas, humilladas y machacadas en Sálvame, bajo la mirada cómplice de muchos, incluida Carlota. Ese fue uno de los temas que tocó en esa entrevista explosiva en De Viernes. Es verdad que sin profundizar demasiado, porque si ella contase todo, si abriese la caja de Pandora por completo, sabemos que podría contar muchísimas cosas que ya ha mencionado en otras declaraciones o entrevistas que han sido, cuanto menos, escalofriantes. Pero sí dijo, por ejemplo, que ese plató fue horrible, que no podía más, que el ambiente era irrespirable, así se recoge, negro sobre blanco, en la noticia. 10 años después de desaparecer de la televisión, Carmela Marchante ha regresado a Telecinco para sentarse en el plató de Viernes, un regreso que ha removido muchos cimientos. Allí coincidió también con Terelu Campos y con Lidia Lozano, a quienes no les quedó otra que agachar la cabeza, en un gesto de vergüenza y sumisión, y en el caso de Terelu, por supuesto, hacerle la pelota, ya sabéis cómo es ella, siempre calculando los pasos y los movimientos. Y estas fueron algunas de las cosas que dijo Carmela sobre su etapa en Sálvame. Palabras que deberían grabarse a fuego en la memoria colectiva. Al principio el programa fue divertido, pero luego entraron personalidades tóxicas que lo estropearon todo, absolutamente todo. Unas declaraciones que ponen los pelos de punta y que retratan a la perfección la decadencia del formato. Continuó diciendo: «Es el plató horrible, no podía más. Un día dije, este es el último y me fui, estaba muy mal», unas palabras que reflejan la profunda agonía que vivió esta mujer. Esa salida, dramática y forzada, se produjo en marzo del año 2016. Y fue la última vez que Carmela pisó el plató de Sálvame. Denunció, además, que nadie del equipo se despidió de ella. Fue muy difícil, muy trágico, horroroso, una muestra más del abandono y la crueldad intrínseca del sistema Sálvame. La gente que más me ayudó fueron mis amistades, asegura, dejando claro el aislamiento al que fue sometida. Ella afirma que no guarda rencor, pero tampoco olvida, ni puede, el daño recibido. Y eso es una herida que nunca cicatriza por completo. Dice que rechazó incluso acudir al entierro de María Teresa Campos, por una razón de peso, porque no quería coincidir con ciertas personas que la atacaron sin piedad, y que la hicieron sufrir lo indecible en aquellos platos. Tampoco ha vuelto a ver a Jorge Javier Vázquez, y ni lo echa de menos, lo cual dice mucho del nivel de toxicidad que existía en aquella época, en aquel círculo infernal. De hecho, criticó duramente la exposición de su vida privada durante aquellos años, especialmente su traumático divorcio, que se televisó en directo sin ningún tipo de pudor ni de respeto por su dolor personal. Y dice al respecto, y esto es gravísimo: «Me enteraba de cosas en el plató que yo no sabía. Fue una maraña muy cruel, me arruinó económicamente. Mi exmarido me desfalcó todo, incluso tuve que vender mis 2 casas. Así que, como podéis comprobar, pues un ejemplo más, uno entre cientos de miles, del cinismo de esta gente que van de abanderados del progreso, del feminismo, de la lucha por los derechos, y que aquí vimos cómo también se aprovecharon y le hicieron mucho daño a una mujer que se encontraba en una situación de una vulnerabilidad extrema, de una fragilidad absoluta. Pero es que, aparte de todo esto, y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, quiero que veáis también unas imágenes que están circulando en redes sociales que son tremendas, que de verdad te dejarán helado. Yo, la verdad, que esto lo he visto en la hemeroteca de Sálvame, he visto cosas que son auténticas burradas, auténticas barbaridades. De hecho, ahora después vamos a ver unas cuantas más, y mucho peores, que involucran directamente a Carlota Corredera, lo que os decía antes, del último directo de Antonio David. Pero esto que vamos a ver a continuación con Carmela Marchante, yo, de verdad, que me ha alucinado. ¿Hasta qué punto esta gente que hacía, y que a día de hoy, encima, quieren dedicarse a dar lecciones a los demás, pues hacían auténtico bullying televisivo, se comportaban como matones de patio de colegio? Fijaros lo que le hacían a Carmela. Es una vergüenza para nuestra televisión y un ejemplo de lo que no se debe hacer jamás. Bueno, pues qué decir. Todo lo que acabamos de ver con Carmela Marchante es una auténtica barbaridad. Una atrocidad televisiva que, de verdad, nos deja sin aliento y con el corazón en un puño. Así es como se las gastaban en este programa, utilizando a figuras como Miras y Ménez, y a otros como Brazos Armados. Auténticos verdugos televisivos para destrozar vidas en directo sin el más mínimo escrúpulo. Su papel fue fundamental en la orquestación de ese acoso público, una estrategia cruel y calculada frente a millones de espectadores que lo presenciaban impotentes.
Simplemente por respeto a los que ya no están entre nosotros, me ahorro dar más opinión sobre estas imágenes, más allá de decir que me parecen completamente repulsivas, repugnantes y vergonzosas para la historia de nuestra televisión. Son un testimonio vergonzoso de cómo la ética y la moral fueron pisoteadas en aras del entretenimiento más burdo y dañino, sin importar el coste humano o el dolor causado, para la mera satisfacción de la audiencia que demandaba más sangre. Dicho todo esto, y con el estómago aún revuelto por lo presenciado, ahora sí que vamos con el plato fuerte, con el verdadero detonante de todo este conflicto, con ese último directo de Antonio David, una emisión que, os lo aseguro, ha sido el remate, la estocada final para la mismísima Carlota Corredera, la que se creía intocable. Porque si lo que hemos visto de Mira Ximénez os parece fuerte, si pensáis que ya habéis llegado al límite de la indignación, ya os digo que se queda corto al lado de lo que vamos a presenciar a continuación, una auténtica bomba. Es un golpe maestro, una auténtica revelación que en este caso deja terriblemente malparada, expuesta y humillada a Carlota Corredera, la que se autoproclama gran feminista y defensora de las mujeres, la que dice que en este país se le ha castigado por hacer periodismo con perspectiva de género, cuando en realidad ha hecho exactamente lo contrario, manipulando el discurso a su conveniencia y al de sus intereses. Lo escandaloso, lo verdaderamente indignante, no es que se le haya castigado ahora a Carlota, sino que a ti y a toda esta gente que formaba parte de esa máquina de destrucción televisiva no se os castigase antes, mucho antes, por las tropelías que habéis estado cometiendo durante años y años de forma sistemática. Hablamos de una lista interminable de agravios, de un rosario de humillaciones públicas que jamás debieron tener lugar en un medio de comunicación, sembrando el dolor y la destrucción por donde pasabais. Son estas personas, precisamente, las que han vendido su alma a la industria de la televisión para destruir la reputación, la imagen y la vida de otras, sin el más mínimo miramiento ni consideración por las consecuencias. Y son ellos quienes tienen la desfachatez de sentarse a dar lecciones de moralidad al resto de la sociedad, de pontificar sobre lo que está bien y lo que está mal, cuando su propio historial es, cuanto menos, lamentable y lleno de sombras que claman al cielo. Antonio David Flores ha prometido, y así lo ha dejado claro en su último y explosivo directo, que se va a dejar la piel, que va a vaciarse por completo, en desenmascarar a este tipo de impostores que se esconden tras una falsa fachada de corrección política y de superioridad moral. Este vídeo que ha compartido ha sido la mecha de una explosión que busca, por encima de todo, que a nadie se le olvide qué tipo de persona es Carlota Corredera, con todas sus luces, sí, pero sobre todo con todas sus sombras más oscuras y sus incoherencias más sangrantes. Esto no solo es una respuesta contundente y sin paliativos a Carlota, por lo que dijo el otro día de Gentuzas, por su crítica infundada a otros creadores de contenido, sino también una respuesta a María Patiño, la misma que hace unos días prometió seguir desenmascarando a esa familia que se había vendido como ejemplo, refiriéndose, claramente, a la familia de Antonio David. Su obsesión es palpable y su resentimiento, innegable, una verdadera fijación que roza lo enfermizo. La Patiño, y esto ya lo hemos comentado sobradamente en otras ocasiones, es una persona que está completamente desquiciada, que no está bien, que no ha sabido asimilar el descalabro de su carrera y el fin de su programa como lo tendría que haber hecho, con dignidad y autocrítica. En lugar de eso, sigue culpando así a Antonio David y a su familia de todos sus males, de todas sus frustraciones y de todos sus fracasos. En una actitud que raya en lo patológico y que revela una profunda perturbación. Si yo creo que, absolutamente a todos nos da igual que la familia de Antonio David sea perfecta o no sea perfecta, la cosa no va de eso, de si son santos o demonios. La cosa va de lo que le habéis hecho a una chica joven, una persona vulnerable como Rocío Flores. Expusisteis una serie de cosas íntimas y delicadas de su vida privada que jamás, bajo ningún concepto, debieron ver la luz pública, causándole un daño irreparable que aún hoy arrastra y que la marca de por vida, un dolor que jamás podrá sanar por completo. Por ello, y esto es crucial, los dos señores que hemos visto en la imagen mostrada en el canal de Antonio David, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de la fábrica de la tele, están condenados a cárcel por revelación de secretos. Aunque sea una condena simbólica, un tirón de orejas judicial que debería servir de precedente, aparte de haber puesto el cartel de maltratador sin ningún tipo de escrúpulos ni de pruebas judiciales, a una persona que la justicia consideraba inocente, una injusticia flagrante que clama al cielo y que no se puede ignorar. Una mancha imborrable en la historia de nuestra televisión. Es el tema, no si la familia de Antonio David era perfecta o no era perfecta, sino la violación sistemática de sus derechos y la difusión irresponsable de información que destrozó su vida, su reputación, su familia y su honor. Qué curioso, además,
que Cornejo y Madrid se sentaban con Patiño al principio de «ni que fuéramos», pero ayer, en la despedida de «no somos nadie», ni se dignaron hasta aparecer, renegando de todo el universo. Sálvame tras la sentencia condenatoria, como si nunca hubieran sido los artífices del desastre y la ignominia que provocaron. Pero bueno, volviendo al tema principal, y aquí es donde la tensión alcanza su punto máximo, donde el drama se desata por completo, atentos, muy atentos, a esas imágenes que, lo prometo, dejan completamente retratada a Carlota Corredera. El recopilatorio es tremendo, es una auténtica bofetada de realidad para la que se ha erigido como la gran defensora de las mujeres, la adalid del feminismo mediático. Yo cuando quieras, de verdad, quedamos y te explico de verdad lo que es el feminismo. Porque igual no lo sabes, decía ella con una seguridad pasmosa, con una ceguera autoimpuesta que resulta pasmosa. Pero la realidad es que sus acciones, sus palabras y su trayectoria están llenas de contradicciones que la dejan en una posición insostenible, la que ella misma se ha labrado con sus hechos y omisiones. Una incoherencia brutal y grotesca que la define a la perfección y que ahora se expone sin piedad. Sus propias palabras, grabadas y públicas, la atormentan ahora, volviendo desde el pasado para mostrar la verdadera cara de su feminismo selectivo y su doble rasero. Un auténtico ejercicio de hipocresía que no tiene límites. ¿Acaso la ex de Pepín Navarro, de la que vimos lo contenta que se ponía el día que dijeron que este señor iba a sentarse en un deluxe, a pesar de su condena, era una mujer indefendible para Carlota, cuando su dolor no encajaba en su narrativa? ¿Y qué hay de Raquel Bollo, por ejemplo? Otra de las que también atacasteis sin piedad, a pesar de que fue víctima de violencia de género, con sentencia firme, ¿también era indefendible para la gran feminista? ¿O es que su historia no encajaba en el relato que quería vender en cada momento? Cuando dijiste públicamente que te gustaría tener a Alessandro Lecchio como colaborador de Sálvame, a pesar de que ya en esa época, por entonces, se sabía lo que había pasado con Antoñita Delate, ¿ahí también Antoñita Delate era indefendible? Porque eso se sabe desde hace 1000 años, Carlota, no es una novedad. La historia está ahí para quien quiera verla, para quien no quiera mirar a otro lado. Y luego, de repente, cambiaste de opinión, Carlota, como por arte de magia, cuando el viento mediático sopló en otra dirección, cuando te interesó más abrazar otro discurso, sin ningún pudor ni remordimiento, demostrando una plasticidad moral que es, cuanto menos, escalofriante y alarmante. Yo es que de verdad no puedo con la hipocresía de esta persona. No soporto su doble moral, su capacidad camaleónica para cambiar de chaqueta según convenga a sus intereses personales y a la narrativa del momento, siempre a la caza de la popularidad. Pero atentos, porque las imágenes que Antonio David ha sacado a la luz son la constatación definitiva de cómo sus acciones y sus palabras se contradicen de forma escandalosa, dejando al descubierto la farsa. ¿Han visto cuánta violencia hay en esas imágenes de Carlota Corredera? ¿Se dan cuenta cuánta violencia infringida, verbal y psicológica se ha ejercido en un programa de televisión, a la vista de todos, durante años? Esto era el pan de cada día, la norma, no la excepción, de un formato que se alimentaba del sufrimiento ajeno y de la humillación pública sin límites ni consideración por el daño causado a las personas. Y yo no sé qué pensará la Carlota de todas estas imágenes que acabamos de ver, de este repaso cruel por su propio historial y el de sus compañeros, de este espejo que Antonio David le ha puesto delante. Pero a mí, por lo menos, se me caería la cara de vergüenza, Carlota. El considerarme feminista y haber sido parte activa de todo esto, de este circo romano de agresiones, un espectáculo denigrante, me daría una vergüenza insoportable, una carga moral imposible de soportar, haber trabajado durante años en esa productora que se recreaba en el dolor de las personas, que hacía del sufrimiento ajeno un negocio, y luego tener la desfachatez de salir a dar lecciones de moral y de ética a los demás, a juzgar a youtubers y a otros creadores de contenido que, quizás con más ética que ella misma, intentan ganarse la vida con dignidad. Eso es, sin lugar a dudas, el colmo del cinismo y de la falta de coherencia. Una farsa en toda regla, una burla para la inteligencia de la gente. Lo vamos a dejar aquí, amigos. La polémica está servida y las cartas están sobre la mesa. Carlota Corredera ha sido desenmascarada por su propio pasado y por la valiente acción de Antonio David Flores. Su imperio se desmorona y la verdad, aunque tarde, siempre encuentra el camino para salir a la luz. Yo no sé qué pensaréis vosotros de todo esto, de este final de un imperio televisivo y del comienzo de una nueva era de rendición de cuentas. Pero vuestra voz es fundamental para nosotros. Es lo que nos impulsa a seguir adelante y a buscar la verdad. Si os ha gustado el vídeo, si valoráis que os traigamos esta información tan cruda y sin censura, os agradecería un me gusta. Y por supuesto, os invito a suscribiros a nuestro canal.
La Corrala VIP, si todavía no lo estáis, para no perderos ninguna de estas explosivas revelaciones que están por venir. Porque, creedme, esto no ha hecho más que empezar. No os olvidéis activar la campanita. No te satetana. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desgranando la verdad oculta tras las cámaras. Porque el espectáculo y la guerra nunca terminan del todo. Solo se transforman y evolucionan en nuevas batallas que nos